10 de la mañana con 58 minutos. Vamos a abrir nuestras líneas telefónicas porque estoy segurísima que este tema usted le va a hacer que llame y pregunte y averigüe, porque todos de alguna forma u otra queremos cuidar nuestra salud. El tema del día de hoy es colon irritable y hemorroides. Para eso contamos con la presencia del doctor Santiago Mestanza, gastroenterólogo del Hospital de la Solidaridad de Camaná, a quien damos una cordialísima bienvenida, pero antes vamos con las líneas telefónicas. Atención, 330-8487, 330-8487, 619-0664, 619-0664 y nuestra línea gratuita, el 0800-00071. ¿Qué es el síndrome del colon irritable? Esta pregunta y las preguntas que usted quiera hacer van a ser resueltas por el doctor Santiago Mestanza. Muy buenos días. Buenos días, Juli. Buenos días, Manuel. ¿Qué tal, doctor? Y saludo a todos los radioescuchas de Radio Nacional. ¿Qué es el síndrome del intestino irritable? El síndrome del intestino irritable es una palabra que se refiere a una afectación de dos órganos viscerales que se llaman intestino delgado e intestino grueso. El intestino grueso se conoce también como colon. Es una enfermedad que todavía no se logra entender del todo, es compleja, el manejo tampoco no es fácil y se caracteriza básicamente porque el colon se vuelve muy hipersensible y esto origina una serie de trastornos del ritmo intestinal en los pacientes. Por ejemplo, el paciente come y a los 10, 15 o medio 30 minutos va al baño, como una diarrea, asociados a gases, a flatulencia, a distensión abdominal, a retortijones. Pero también tenemos un colon irritable que se llama la fase espástica. El colon se contrae más de la cuenta y origina el colon irritable fase estreñida. En conclusión, el colon irritable tiene dos caras. El colon irritable fase diarreica y el colon irritable fase estreñida. No se conocen muy bien las causas. Se cree que está asociado a problemas de tipo emocional, factores psicosomáticos, tensión, estrés, ansiedad, angustia, mal manejo del estrés. Esas son las primeras teorías, pero últimamente han seguido teorías como el colon hipersensible. Hay individuos que en un momento de su vida el colon se vuelve muy hipersensible a los eventos de la vida. Cualquier emoción, sensación, el colon se vuelve el peristáltico se incrementa y viene la diarrea, los gases o los cólicos. Últimamente ha surgido la teoría del sobrecrecimiento de bacterias, ¿no? El intestino delgado, que no debe tener bacterias, se llena de bacterias. Este sobrecrecimiento de bacterias también se piensa de que sea una de las causas del surgimiento de esta enfermedad. ¿Se manifiesta a cualquier edad? Clásicamente el colon irritable se achacaba al grupo de edad mediana, o sea, entre los 15, 18 años a los 45, 50 años. Y más a mujeres. Y más a mujeres en edad mediana, pero estamos viendo también en niños. ¿Esto debe ser también causa o motivo por lo que la gente no tiene mucho la cultura de la desparasitación cada cierto tiempo? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque influye también donde uno evalúa al paciente, ¿no? En nuestros medios somos muy propensos a las parasitosis intestinales, especialmente en la población infantil en el Perú, pero en adultos también. Hay parásitos que simulan mucho el intestino irritable, como la giardiasis, la blastocitis hominis, dos parásitos muy frecuentes en la consulta gastroenterológica, en la consulta externa, y que se adquieren por pésimo trato del agua potable, por no lavar las verduras que se van a comer como ensaladas crudas, porque hay zonas del Perú donde a veces meten desagüe en zona de agricultura del Perú y a veces no hay tiempo de lavar la verdura, las hortalizas que se van a comer como ensaladas crudas y ingieren una serie de parásitos, la Giardia, blastocitis hominis, dos parásitos que simulan mucho intestino irritable. No hay un nexo entre parasitosis y colon irritable, pero sí hay una confusión de síntomas. Entonces, paciente que viene a la consulta con problemas de gases, alteración del ritmo intestinal, diarreas o estreñimiento o flatulencia, tenemos en el Perú, el médico tiene la obligación de pedir un examen de parásitos seriados en heces. En el Perú se recomienda desparasitarse 2 o 3 veces al año, ¿no?
Si se descarta la parasitosis, luego ya podemos hablar de colon irritable, Sí, entonces. el colon irritable, los médicos aún lo tenemos reservado como un último diagnóstico. Ujú. Primero descartamos parásitos en nuestro país, luego descartamos tumores al colon, más aún si el paciente viene con anemias, baja de peso, inapetencia. ¿Cómo descartan? ¿Con qué tipo de pruebas? Tenemos una serie de instrumentos clínicos, instrumentos de imágenes, radiología, por ejemplo, haciendo una radiografía de colon. Tenemos imágenes como de ecografía. Y por último, que es nuestra especialidad, los exámenes al colon con una colonoscopía. Ujú. Si todo sale negativo, parásitos negativos, estudios al colon negativo, entonces recién uno establece el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, ya sea fase diarreica o fase estreñida o fase alternante, porque también hay pacientes con colon irritable que un periodo están estreñidos y otros periodos con diarreas. O sea, de acuerdo a los síntomas. Sí. ¿Y si está ligado esto a la depresión también, se sabe que es psicosomático? ¿Cuál es el tratamiento que recibe el paciente que sufre de este mal? Los antidepresivos fueron uno de los tratamientos más antiguos para el colon irritable y aún lo seguimos utilizando. Por ejemplo, amitriptilina, un antidepresivo, el más antiguo en el mercado peruano y quizás mundial, sigue siendo utilizado para el manejo del colon irritable. ¿Por qué? Porque la depresión fue una de las características emocionales que hallaron los primeros médicos que estudiaron el intestino irritable. Era gente deprimida, gente que reprimía sus emociones, y también cuando se da un antidepresivo se veían pues manifestaciones espectaculares, ¿no? El paciente corregía su diarrea, corregía su estreñimiento, aparte del estado afectivo depresivo, y se veía una notable mejoría. Los antidepresivos aún siguen siendo usados en esta enfermedad que todavía tiene un fuerte componente de tipo psicosomático. Pero debe crear adicción a la larga esto. Los antidepresivos generalmente, los modernos casi no dan adicción, ¿no? Sí. Inclusive los tranquilizantes que tenemos actualmente como clonazepam, alprazolam, que son tranquilizantes de acción corta y que también usamos mucho en estos cuadros de tipo psicosomático, no dan ya la dependencia como daban antiguamente el diazepam, ¿no? Permítame una llamada que viene desde Tacna. Tengo a nuestro amigo Martín. ¿Cómo está, Martín? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Nacional. Buenos días, señorita Yuli. Me gusta escuchar su programa. Es saber si el tema esto de las enfermedades al colon o los hemorroides de alguna manera son hereditarias, porque te cuento que mi abuelo sufrió de eso y bueno, no sé si es que será algo hereditario para que mi papá también pueda sufrir de eso, ¿no? Esa es mi consulta. ¿Es hereditaria? Sí, interesante la pregunta del radio oyente. Nos preguntan si tiene carga hereditaria. El intestino irritable hasta el momento no se ha demostrado los estudios epidemiológicos a gran escala que hay una carga hereditaria, ¿no? No se hereda el colon irritable. Más bien es una patología, una enfermedad que se adquiere en el ambiente, que se adquiere en el entorno social, cultural, económico. O sea, uno paciente. no nace con colon No irritable. nace, es una lo enfermedad que adquiere. se adquiere durante la vida. Ajá. Y tampoco lleva al cáncer, porque esta es una pregunta cuando tocamos estos temas, siempre nos preguntan si el intestino irritable, doctor, lleva al cáncer al colon o no. No hay ningún estudio que conecte o predisponga el intestino irritable al cáncer del colon. No tiene carga hereditaria, tampoco predispone al cáncer del colon, pero sí altera mucho la calidad de vida de ese paciente. Claro. Porque tiene miedo de salir no hay un baño público en la calle, se inhiben a los compromisos sociales por las diarreas o por los estreñimientos o por la flatulencia post-alimentaria, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes fases por las que puede atravesar esta enfermedad? Hay, me imagino, el inicio, la mediano, el más grave te puede causar cáncer. Sí, hay el intestino irritable tiene varias fases de seguridad, ¿no? Hay fases leves, donde el paciente con un régimen dietético, por ejemplo, tomando leche sin lactosa, restringiendo las comidas rápidas con grasas saturadas, restringiendo las harinas refinadas, puede controlar su sintomatología. En caso de los estreñidos, si es leve, pueden incrementar más su ingesta de fibra, ¿no? Salvado de trigo, germen de trigo, pan integral, alimentos integrales. Pero hay otros pacientes que ya requieren tratamiento farmacológico y tratamiento del psiquiatra o del psicólogo clínico. Porque la dieta no llega a funcionar. Entonces hay una serie de fármacos que nos permiten mejorar la calidad de vida.
Un concepto importante que quiero expresar es que el intestino irritable no tiene cura, una enfermedad frustrante para el paciente y para el médico. ¿No tiene cura? Por su alta tasa recurrente. Permítame una llamada que viene desde Tacna. Karina, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Yuli. Buenos días al médico, al doctor, al nutriólogo. Quería hacerle una consulta respecto de lo que decía sobre eso, lo que comentaba sobre parasitarse cada cierto tiempo, ¿no? Las personas. En este caso, bueno, yo tengo un hijo de 12 años y, bueno, necesito darle leche, la botellita azul, magnesia esa, y, bueno, le doy el frasco y me diría, ¿no? Primero le doy por dosis, pero entonces yo lo que, no, o sea, digo, o sea, ¿qué método exacto, o sea, se puede utilizar en el mismo en un tipo de edad, ¿no? Porque, o sea, yo tengo que siempre de saber, como digo, los integrales, los cereales, y todo ello, ¿no? Siempre como para prevenir eso, ¿no? Porque algunas que otra vez me he percatado que tenía ese problema de estreñimiento y ellos, ¿no? O sea, eso quería saber. La red te plantea unas preguntas importantísimas, ¿no? Que es a veces materia de angustia a los madres, ¿no? Si debo purgar o no a un niño, qué hacer cuando se estreña, ¿no? El colon demora años en madurar un niño, ¿no? A veces se espera hasta los 7 años en que un niño con estreñimiento del nacer se puede dar una chance de que madure, ¿no? A los 7, 8 años. No hay que desesperarse, ¿no? Y ha mencionado un aspecto muy usual en nuestra cultura popular, el uso de laxantes, ¿no? Sí. El uso de las purgas. Y actualmente hay mucho negocio con este rótulo, especialmente en las casas naturistas, de los limpiadores de colon, que simplemente no tienen ningún fundamento científico, no tienen ningún fundamento clínico ni médico, ¿no? Hay mucho negocio con los términos de los limpiadores de colon, que no es otra cosa que el zen mezclado con linaza y cebada, 2 cereales que tienen bastante fibra. El colon tiene su sistema inmunológico que ayuda a depurar cualquier toxina. De manera que no tienen fundamento el uso de limpiadores de colon. Las purgas periódicas también no tienen ningún tipo de fundamento científico. Hay gente que se purga y dice que se siente bien. Puede ser el efecto emocional, el efecto placebo. También pero el efecto placebo. Los limpiadores de colon, las purgas periódicas no tienen ningún tipo de fundamento científico. Como médico no se aconseja, no hay ningún fundamento. Es que ellos te presentan imágenes también, ¿no? Que te dan la sensación que, bueno, vas a limpiar como un tubo que está atorado con sustancias que te degeneran en enfermedades, ¿no? Y uno piensa eso, pues se hace, como dijo, el efecto placebo, ¿no? De creer que algo pasa y al final lo piensas y te sientes bien. Lo que está en boga son los probióticos, ¿no? Que son bacterias que tenemos en el colon y son reemplazadas por bacterias buenas. Eso sí está en boga, los probióticos, ¿no? Ya sea en cápsula, en suspensión. En eso sí hay fundamento científico. Eso sí podríamos decir un limpiador de colon con fundamento científico, ¿no? ¿Y estas sustancias hay en los sí, yogur, hay en el mercado. Ejemplo, el yogur, por ejemplo, ¿sí? Es un probiótico natural. Hay una famosa empresa que saca un probiótico mezclado con linaza. Eso sí lo puede aconsejar, porque sí hay fundamento científico para que los yogures, por ejemplo, que son un probiótico natural, ayudan a limpiar las toxinas del colon. ¿Pero cualquier tipo de yogur? Sí, todos los yogures, ya sean los comerciales o los naturales, son probióticos naturales. Eso sí se recomienda porque hay evidencias científicas y sí se pueden recomendar, ¿no? Doctor, en estos teleprogramas son, ¿no? Que salen, teleprogramas que salen con unas imágenes que realmente impactan a la persona que ponen atención en todo esto. Pero debería haber una entidad que regule este tipo de programas porque la gente cae en este tipo de cosas. Vamos con una llamada telefónica. ¿De dónde viene? Anita es de Junín. Están llamando de mucho del interior del país. Anita, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la respuesta. Tengo una consulta. Yo no sé cómo sabría, saber si tengo colon irritable o hemorroides. Tengo dificultades para evacuar, pero no sabría decir si es lo que tengo. No he ido al médico hasta ahora. Una pregunta interesantísima, ¿no? El concepto de estreñimiento ha variado con el tiempo, ¿no? Antiguamente era estreñido que se demoraba 3-4 días, no, ahora eso ha cambiado. La definición moderna de estreñimiento reside en 2 criterios clínicos. Primero, que puje el paciente, así haga todos los días de posición, ya es estreñido.
Y si las heces salen muy duras, también es un criterio de estreñimiento. Es decir, si es un paciente hace todos los días heces duras y con esfuerzo, es un criterio moderno de estreñimiento. Ya no se utiliza el criterio de frecuencia de días. Entonces, lo que refiere a la paciente, efectivamente, es una paciente estreñida, ¿no? Refiere dificultad para evacuar las heces. El acto defecatorio debe ser placentero, no debe ser dificultoso. Desde que el acto placentero de la deposición pierde esta condición, ya se convierte en un problema de estreñimiento, así que comienza a pujar, a retener las heces, a sensación de pujo. Entonces, los síntomas que me refiere la paciente es síntomas pues de un estreñimiento. Y si está en una edad mediana, la principal diagnóstico es que sea un colon irritable fase estreñida, muy común en mujeres en edad mediana, ¿no? ¿Edad mediana de cuántos? Estamos hablando de los 15, 18 años y los 35 o 40 años, ¿no? Permítame, tenemos a Fátima que nos llama desde Ayacucho. Bienvenida, Fátima. Yuli. Adelante, ¿cómo está? Muy buenos días. Yuli, buenos días. Qué emoción que haya entrado a mi llamada. Yuli, Qué quisiera gusto. hacer una consulta al doctor. Adelante, Fátima. Doctor, mire, quisiera saber si los enemas son buenos también para lo que es una limpieza de colon, porque en los hospitales suelen hacer la limpieza de colon con enemas, pero por ahí escuché, ¿no?, algunas personas que también sería bueno hacerlo, ¿no?, en la vida cotidiana de uno, cada cierto tiempo para ayudar a la limpieza del colon, ya que usualmente no lo limpiamos, ¿no? Sí, hay dos enfoques interesantes. Antes de contestar a Fátima, Vamos anotando, doctor, para vamos responder. apuntando, por favor. Tengo a Tiene buena memoria, doctor. No, sí, Fortunato. ¿Cómo está Fortunato? Aló, Ahí- buenos días. Gracias. Quisiera preguntar al doctor que el yogur es natural, ¿qué significa? O yogur integral. A ver, por favor, para estreñimiento. Ok, vamos con otra llamada de Beatriz que nos llama desde Chorrillos. Beatriz, adelante. Días. Mi pregunta es, mire, ya ahorita mi hijo tiene 16 años, miento, 15. Cuando yo solía escuchar al doctor Pérez Alvela del magnesio, yo a mi hijo le estuve dando un buen tiempo el magnesio, porque era estreñido. Desde ahí comenzó su estómago a hacer 3 veces al día su deposición, pero varía, ¿no? Y a veces lo hace con bastante gases. Me gustaría que me oriente el doctor, por favor. Gracias. De los enemas. Y en relación, vamos a empezar con los enemas. Con Fátima de Ayacucho. Sí, los enemas modernos actuales son enemas a base de soluciones de fosfato. Son bastante seguras, están autorizadas incluso por la Organización Mundial de la Salud. No causan irritación, no causan enrojecimiento, no causan heridas en la mucosa del recto como los enemas antiguos que ya no se estilan. Los enemas fosfatados se usan mucho para pacientes con mucho estreñimiento, donde la fibra no funciona, para limpiar el colon, pero con fines diagnósticos, con fines de hacer una radiografía de colon, con fines de hacer una colonoscopía. Pero vuelvo a repetir, los limpiadores de colon, en ese concepto hay que erradicar en este país. Ya. Yo creo que el Ministerio de Salud debe iniciar una política de educación pública diciendo que los limpiadores de colon es un engaño, una estafa, y se han creado con fines exclusivamente comerciales. No hay fundamento científico clínico para hacer productos denominados limpiadores de colon. Ya, No. O sea, tiene que ser con prescripción médica. Tiene si que no, ser con no. prescripción médica, sí. Eso dice una casa naturista, que le dé un limpiador de colon, me parece que se estaría pues estafando, engañando a la paciente, ¿no? Debe ser por prescripción médica, previa evaluación de su colon, ¿no? Porque puede hasta haber un cáncer de colon y uno está tomando un enema, un limpiador de colon tradicional de la cultura popular, y lo único que estamos retardando un tiempo valioso en hacer un buen diagnóstico a ese paciente. Preguntarnos también sobre los yogures. Los yogures hechos natural, hay gente que prepara en casa se permitan, son considerados también probióticos. Los yogures comerciales que vienen en botellas también son probióticos. Ambos yogures se permiten. Aparte que el yogur ya no tiene lactosa, ¿no? El 70% de nuestros compatriotas tenemos intolerancia a la lactosa. Ese carbohidrato de la leche que nos da gases, nos da diarreas. Entonces, los yogures se convierten en una alternativa porque no tienen lactosa, aparte de la función probiótica que contiene. En cuanto al magnesol, ¿no? Bueno, es una especie de sal de magnesio, ¿no? Una especie de
leche de magnesia Philips, ¿no? Tiene propiedades laxantes, el magnesol, ¿no? Porque es una especie de sal de magnesia. Y hay gente que lo utiliza como laxante, estreñidos. Nosotros no nos metemos en la medicina alternativa, ¿no? Tienen otro tipo de principios, otro tipo de reglas de cómo enfocan los productos alternativos. Yo como médico más me rijo lo que es en la medicina occidental universitaria, ¿no? Casi por ética no opinamos con productos alternativos, ¿no? Pero sí es tiene propiedades laxantes, ¿no? Porque es casi como una sal de magnesia, como una leche de magnesia, ¿no? Y hay gente que lo utiliza como laxantes. El laxante uno puede utilizarlo en el estreñimiento cuando no funciona la fibra. Si la fibra de 20 a 40 gramos diarios no funciona, entonces se puede usar laxantes, están permitidos. Hay laxantes naturales, laxantes químicos. Entonces, mientras el laxante no le produzca más de 3 diarreas al día, no le produzca cólicos o una deshidratación por excesiva de diarreas, puedo usar su laxante pues cada 2 a 3 días, ¿no? Doctor, permítame una última llamada. Es Peter que nos llama desde San Martín. ¿Cómo está, Peter? Muy buenos días. Muy buenos días, Yuli. ¿Qué tal? Tengo una consulta. Cuando uno evacúa, hace una defecación con sangre, ¿es porque ya está grave? ¿Podría tener síntomas de cáncer de colon? Antes de responder, vamos con Carlos de Arequipa. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días. Para hacer una pregunta, doctor. Doctor, ¿usted cree que la forma de defecar, o sea, la posición de defecar que usualmente todos optamos, o sea, que impide la fácil salida de las heces, o es que obstruye, ¿no? Porque nosotros al momento nos sentamos en la taza, ¿no? Cuando lo tradicional es estar así como sobre un filo, ¿no? Ese día. Bueno, empezamos con, gracias Carlos, con Peter. La pregunta de la rectorragia. Rectorragia significa eliminación de sangre por las heces. Y nos da campo para hablar sobre las hemorroides, que era otro de los temas de la agenda en esta entrevista. Las hemorroides son uno de los problemas más frecuentes en nuestro país. Todos tenemos en el canal unas venas que se llaman hemorroidales, pero cuando estas venas se hinchan de sangre, igual que las varices la tiene una mujer, como un globito de sangre, ya comienzan a dar los síntomas hemorroidales, que son básicamente 3: sangrado con las deposiciones, picazón y dolor en el ano. Entonces, de los 3 síntomas, el que más asusta, impacta al paciente y que motiva la consulta es cuando ve sangrado mezclado con las heces o al final el papel higiénico, ¿no? Entonces, las enfermedades hemorroidales son muy frecuentes en nuestros medios y entre las causas que más prevalece está el estreñimiento. El estreñimiento es una de las causas principales a nivel mundial porque las venas del ano se hinchan de sangre. Vienen unas heces duras, rompen este globito de sangre y viene el sangrado con la deposición. Pero también en nuestro país, donde la comida gastronómica peruana tiene altamente componentes de especerías, también originan este hemorroide, el exceso de ají, de picante, de condimentos. Y el alcohol, el exceso de alcohol también dan crisis hemorroidales. De manera que una persona que sufre ya de hemorroides, hay que retirar las especerías, hacer el ají picante de condimentos, moderar también el exceso de alcohol, no estreñirse y tener que tomar ablandadores. Y en nuestro medio vemos las personas que están mucho tiempo sentados. En la consulta nosotros recibimos muchos choferes, oficinistas que están todo el día sentados, y si la sienten muy duro, hace una presión en estos cojines venosos que se llaman hemorroidales, y con el tiempo esa presión genera una congestión de sangre. Eso es color de sangre también importante, ¿no? El color de la sangre. Si es rojo, viene del canal y del recto. Un sangrado en el recto no necesariamente significa cáncer al colon, no. Dependiendo de la edad, dependiendo si el paciente está con anemia, si está bajando de peso. Casi el 90% de sangrado rectal con la deposición es causa benigna, patología hemorroidal, ¿no? Y la última pregunta, la del otro amigo que... Sí, es sobre la posición, ¿no? Es cierto, ¿no? En el incanato la gente hacía casi encubría la deposición, incluso el feto. Y el mundo occidental introdujo el retrete, ¿no? Como una medida estética. Los estudios han demostrado de que hay un ángulo que hay entre el recto y el canal anal. Ese ángulo está cerrado. Y en cualquiera de las dos posiciones se abre. O sea, no implica la posición, porque en ambas posiciones se abre. Sea en un retrete o sea en cuclillas o un asilo, se abre ese ángulo y en cualquiera de las dos posiciones, que el que sea más cómodo el paciente puede defecar.
Bueno, el tema de hemorroides ha quedado incompleto. Y hay que completarlo, Pati, para la otra semana, doctor. Muchísimas gracias por orientar a nuestros oyentes en temas de salud que son muy importantes. Gracias al doctor Santiago Mestanza, gastroenterólogo del Hospital de la Solidaridad de Camaná. Gracias, Yuli. Gracias, Manuel. Cuando Gracias guste, a usted, para servirlos. Quedamos entonces con el tema de hemorroides, para la próxima semana.